Tengan todos muy buenas tardes, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Penal Internacional. Esta asignatura estaba prevista para el día sábado. Se suspendió la misma. A tal efecto, pues, tomé en cuenta darla hoy para que ustedes puedan tener acceso a la misma y extender el lapso de entrega, no hasta el día sábado 11, sino vamos a extender el lapso de entrega hasta el día 14. Eso quiere decir que vamos a extender el lapso de entrega hasta el día 14, que creo que viene siendo, si más no me equivoco, viene siendo el día martes. Entonces, en vez de entregar el trabajo sobre esta materia el día 11, que es el sábado, van a tener chance para entregar hasta el día 14 a las 12 del mediodía, lapso para entregarla. La próxima clase, la cuarta clase, yo la voy a instalar asincrónica. Habíamos hablado de la cuarta clase, de evaluación sobre la misma. Se trata de un video con una durabilidad de 10 minutos. Pero en virtud de que creo que todos viven acá en la ciudad de San Cristóbal, pudiéramos perfectamente para ese día, para la evaluación de la cuarta clase, hacerlo de una manera presencial. Si gusta, el que quiera lo hace de una manera presencial. Y el que no lo hace a través del video. Repito, ese video debe tener allí una comentarios que va en relación con la primera actividad, con la segunda actividad, con esta tercera actividad que vamos a tener ahorita y de igual manera con la cuarta actividad que vamos a tener el día 18. Esa clase, la cuarta actividad yo la voy a instalar como estoy haciendo con esta, de repente la puedo instalar la semana entrante. Independientemente de que ustedes tengan que entregar lo de esta clase el día 14, entiéndame para que no se equivoquen. Esta actividad deben de entregar el trabajo el día 14. La próxima clase yo la instalaré por acá y les notificaré a ustedes por correo, por WhatsApp, perdón, o por plataforma, para que ustedes presenten el trabajo, sobre la misma, a más tardar el día 20, el día 20 de la cuarta actividad. Debe ser a través de un video duradero de 10 minutos. Y en su haber, el que no lo pueda presentar el día 20, pues pudiéramos, me informa así previamente por el WhatsApp, los que quieran hacerlo de una manera presencial, nos reunimos en una aula y deliberamos sobre la clase. Pudiéramos deliberar sobre la clase y estableceríamos para ese chance que ustedes puedan tener. No, ya no sería para el día 20 que hagan el video, sino les daría chance de presentar el video más tardar el día 27. Día 27 de noviembre tienen chance de presentar el video correspondiente a las 4 actividades o en su haber, el día 27 nos reunimos aquí en el aula a partir de las 3 p.m. y presentan su trabajo, su informe, se paran acá y hablan sobre las 4 actividades que vimos, sus opiniones, su punto de vista y lo que ustedes puedan aportar a la misma. O si no, lo pueden hacer a través del video. Si lo hacen a través del video, el video también tiene el lapso para presentarse hasta el día 27, 3 p.m. Y si no, el que no lo puede hacer o no quiera presentarlo por video, pues me dice, profe, yo voy a estar el día 27, voy a la institución y a las 3:30 pues empezamos la actividad docente acá de la evaluación. Dicho esto, pues voy a entrar en materia que es correspondiente a la tercera clase. No antes sin mandarles pedirles el favor que por favor vayan a la plataforma. Allí he montado un comentario que va dirigido a todo el grupo. Cada quien lo va a leer y cada quien lo va a interpretar y cada quien de ustedes se va a evaluar y va a decir, lo que escribió el doctor Omar será para mí, estaré cumpliendo con esto, en qué he fallado.
Entonces eso le va a dar motivo para que corrijan cuando vayan a montar esta tercera actividad y para que corrijan cuando van a hacer el video o cuando vengan a presentarlo de una manera personalizada. ¿Por qué? Porque hay muchas deficiencias en la presentación de los trabajos y yo ya todos los trabajos los observé, el 1 y el 2. E inclusive tengo las fechas exactas cuando lo enviaron, tengo los montos de cuartillas que gastaron y tengo las deficiencias de la presentación del mismo como otros que lo presentaron. Entonces, por favor, deben de leerlos, lo que aparece el comentario allí que puse en plataforma, que es para que todos lo lean, todos lo apliquen y de esta manera no tener problemas cuando vayamos a hacer la evaluación. Por lo regular, yo hago la valoración, independientemente que voy leyendo todo y acá quien tiene sus puntuaciones, porque eso está en la plataforma, y el día que asiente la nota, la asiento de acuerdo a lo que he visto, cómo ha sido la evolución con la primera actividad, con la segunda, con la tercera, y hasta la cuarta actividad y pongo una nota generalizada. Entonces les agradezco, por favor, observen eso y de acuerdo a su criterio personal y a su manera de interpretar los mensajes, pues cada quien sabrá dónde está incurriendo y dónde no está incurriendo. Y si no incurrió en nada, pues hace caso visual mismo. Dicho esto, vamos con la tercera actividad sobre el derecho penal internacional. En esta actividad de derecho penal internacional, por el día de hoy, vamos a hablar sobre la creación de algunos tribunales que han sido manejados a través de las Naciones Unidas y que han servido para ser ejemplarizantes en las sanciones de los delitos de lesa humanidad y aquellos delitos que fueron contemplados como genocidio y unas matanzas en general que se han dado por cuestiones políticas y por problemas gubernamentales o por las cuestiones del fanatismo que puede existir o las apetencias políticas y apetencias de poder. Nuremberg, que guarda relación a lo que habíamos en la clase anterior, que es de la provincia de Alemania, fue aprobado por la Universidad el 15 de septiembre de 1975. Las leyes para aquel entonces que regulaban antes de la Segunda Guerra Mundial en esta localidad y que era para aplicación casi en todo el territorio alemán, pues estableció una cantidad de parámetros como era un racismo que tenía que ver, que iba en contra de la raza judía, donde se les prohibía a los mismos poder tener una relación con otros, poder contraer nupcias matrimoniales con otros y de igual manera inclusive poder optar a tener una persona que le prestara sus servicios domésticos de cualquier nacionalidad por el simple hecho de ellos ser judíos. Esto pues parece mentira, todavía está en boga y el que está pendiente de las noticias internacionales se da cuenta la cantidad de situaciones que estamos viendo a través de este conflicto bélico que amenaza con extenderse y a pesar de todo, pues ciertos países, hoy había una reunión entre el presidente de Turquía el presidente y el comisionado para estos asuntos de Estados Unidos, buscando la forma de cómo poder manejar un paliativo, a efecto de que esto no vaya a incurrir en más desgracia de lo que se está viviendo actualmente. Un gobierno como el de Israel reclama la liberación de más de 250 prisioneros que tienen, que fueron secuestrados o retenidos en el momento de que, cuando comenzó el conflicto por el grupo Amán, grupo terrorista, pero independientemente de los 150 que tienen ellos allí, que están reclamando, pues también ha habido una cantidad de personas que han muerto, han fallecido de bando y bando por las cuestiones de armamentistas y cuestiones que han enfrentado el uso de las armas. Entonces, pues allí la cosa se está complicando un poco. Sin embargo, pareciera que esto no, como que la humanidad, los dirigentes del mundo entero, los que tienen el poder que le ha dado el pueblo para que defiendan su soberanía y defiendan los beneficios de acuerdo a las normas constitucionales de las personas que los eligieron, pareciera que aquello como que no lo toman en cuenta y entonces se quiere afincar en el poder y quieren tomar acciones que quizás en algún momento cometieron muchos errores y que son las consecuencias de lo que inicialmente lo fueron permitiendo y que ahora lo sacan a relucir como si fuera un trapo para poder tapar la inoperancia anteriormente, los errores cometidos y querer achacar esos errores a otros para dar a entender que son los salvadores. Dicho esto, pues cada quien puede interpretar, por eso los invitaría a la reunión, insisto, para que en vez de hacerlo por el video, lo hagan de una manera personalizada el día 27 a las 3 p.m. y con eso vamos al cierre total de la actividad y va a servir de una cantidad de lluvia de ideas y de información que nos puede despejar ciertas dudas que han quedado durante el aprendizaje
y que nos va a servir de un aliciente y de una actividad académica que nos va a beneficiar en mejorar nuestros conocimientos. Ahí queda la invitación abierta. Y repito, ya que no quiera venir, pues tiene que enviar su video, perdón, antes de las 3 p.m. también ese día. ¿Ok? Bueno, se constituyeron algunos tribunales a nivel internacional a través de la Organización de Naciones Unidas para dar, si se quiere, sanciones a una cantidad de cuestiones que fueron perjudicando a la sociedad humana, como es el caso de los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia. Los tribunales penales internacionales para la Yugoslavia y Ruanda fueron tribunales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como decía anteriormente, para juzgar crímenes cometidos en conflictos específicos y cuyas competencias están restringidas a un periodo de tiempo y a un lugar determinado. Sucedieron en determinado tiempo, en lugar determinado. Entonces el Tribunal Penal Internacional tomará en cuenta sus funciones como tal y procederá a abrir los respectivos juicios y sancionar a cualquiera que sea conveniente sancionar por el delito que ha cometido. Y eso quiere decir de que todas aquellas personas que a través de su gobernabilidad o a través de sus funciones que presenten en un Estado, sea cual sea y que se ve involucrado en violación de derechos humanos y en delitos que son penados como de lesa humanidad, pues tarde que temprano tendrán que ser sancionados, ya sea a través de un tribunal penal internacional o a través del mismo tribunal de la República donde cometieron estos delitos. Ejemplo rapidito, les puedo colocar el de Augusto Pinochet, sancionado, penalizado y juzgado por un tribunal de Reino Unido, para quedar más o menos estudiando yo un poquito. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue establecido por las Naciones Unidas para juzgar la responsabilidad de los crímenes de guerra cometidos durante los conflictos de los Balcanes y que eso sucedió hace reciente, en el año de 1990. Y eso fueron constituidos para los delitos y conflictos que se dieron y la cantidad de genocidio cometida por los conflictos de los Balcanes en 1990. Mientras que el de Ruanda fue el genocidio, fue el intento de los dirigentes Hutus de exterminar a la minoría Tutsi con el fin de mantener su hegemonía en el poder político, y lo cual generó el asesinato de menos de 100 días de más de 800.000 personas pertenecientes al exterminio de estas personas pertenecientes a la congregación o a la dirigencia política o la dirigencia habitacional que existía allí en Ruanda, denominada Tutsi, que era cuestión, un grupo. ¿Y quién lo perpetró? Lo perpetró otro grupo denominado los Hutus. Los conflictos sociales en Ruanda se gestaron a partir del siglo XIX, cuando era una monarquía. Para aquel entonces ya se estaban comenzando a tener ciertas divergencias entre los grupos que participaban y se generó una monarquía que tenían un rey y cuyo rey, llamado Mubami, lo respaldaba una administración de funcionarios de la etnia Tutsi. O sea, los Tutsi respaldaban al rey. En aquel entonces, pese a ser minoría, los Tutsis tenían el poder, cosa que no tenían los Hutus, pero los Tutsis tenían el poder, a pesar de que eran menos personas, y tenían la propiedad de la tierra y tenían la propiedad del ganado. Esta jerarquía relegada a los Hutus, la etnia mayoritaria no tenía el poder, lo tenían los que tenían menos poder, eran menos gente, pero tenían el poder a través del rey. La llegada de los colonos europeos allá por la época de 1894 reforzó las diferencias, sin apenas ninguna resistencia, y Ruanda pasó a formar parte de la África Oriental, junto con los Burundi, una monarquía vecina también controlada por los Tutsi. Fíjate que eran etnias indígenas del África que tenían sus grupos. La violencia alentada por Kayibanda motivó el golpe de Estado del general para aquel entonces. Eso sucedió en 1973. Él era un Hutu moderno, pretendía promover la convivencia pacífica entre los ruandeses. Sin embargo, la situación de los Tutsi
apenas cambió con su dictadura la crisis económica del país que vivía Ruanda, y a partir de los años 80 debilitó al régimen, y fue cuando aparecieron los grupos guerrilleros o los grupos, si se quiere, formados aparte por otros grupos de personas que también tenían presencia de poder, y crean un frente patriótico ruandés que respondía a las siglas FPR, Frente Patriótico Ruandés, y aprovecharon en 1990 casi algo parecido a lo que sucedió con Yugoslavia, para perpetrar desde Uganda con miras al derrocamiento al gobierno, que pudo contener la ofensiva gracias a la ayuda que para aquel entonces, en 1990, le dio Francia. Francia le dijo al gobierno presidido por Amadirimac, le dijo, no, nosotros le vamos a apoyar, y Francia lo apoyó, y total que no pudieron derrocarlo. Pero a cambio, todo tiene un costo. París le obligó a firmar el acuerdo de Arusha en 1993. Este pacto, que buscaba poner fin a la guerra civil ruandesa, establecía el retorno de los exiliados Tutsi y a la integración de este frente guerrillero, o como se quiera llamar, el FPR, Frente para la Liberación de Ruanda, en un gobierno de transición. Vamos a ayudarlos a hacer un gobierno de transición, se está en determinado tiempo, permite que vengan los que ya se regresaron, que los que ya se fueron, que regresen nuevamente al territorio, y vamos a formar un gobierno como debe ser, democrático. Durante al menos 100 días, unos 800.000 personas fueron asesinadas. Los Tutsi, para aquel entonces, fueron exterminados. Guerrillas de las milicias Hutus violaron a más de unas 250.000 mujeres. Esto lo hicieron la guerrilla, los Hutus. Y más de 2 millones pertenecientes a los Tutsi huyeron del país. La violencia precipitó la evacuación de los cascos azules. Los cascos azules son los que manejan las Naciones Unidas y que son los que van en determinados países que están en conflicto. Cuando se escapan de las manos, todo esto, se viene un grupo de marines o infantes de marina, que se denominan los cascos azules por su vestimenta y que pertenecen a las Naciones Unidas, pero que son tropas de diferentes países y van allí a prestar la colaboración y a pacificar aquello. Esto, si nos recordamos un poquito leyendo la historia, la parte de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, para aquel entonces también se dio la oportunidad de unos famosos cascos azules que integraron el grupo militar de defensa para poner paz entre estos conflictos que existían entre las dos Coreas. Y recuerdo lo que he podido leer por allí, que Colombia envió tropas para aquel entonces, y Venezuela colaboró con dinero para ayudar en aquella oportunidad, porque nos mandó tropas. Bueno, dicho esto, seguimos. Luego de este genocidio que exterminó al 25% de la población tutsi de Ruanda, meses más tarde la ONU creó un tribunal penal internacional para que Ruanda juzgara todos los crímenes cometidos. Y fueron detenidos las cabezas principales del grupo que había ocasionado, que pertenecían no a los Hutus sino a los Tutsis, y 14 personas fueron declaradas culpables de la primera condena por un genocidio en la historia ruandesa. Los 14 miembros principales fueron condenados culpables a cadena perpetua por condenas de genocidio, siendo la primera vez en la historia que sucede en territorio ruandés. Que esto ustedes lo van a profundizar más en el estudio, porque yo solamente les estoy dando algunos tópicos para ustedes puedan. Ayer un participante me mandó un mensaje y me preguntaba si podía ya comenzar a escribir algo sobre los tribunales internacionales. Entonces aprovecho la oportunidad para invitarle que entonces comience a escribir sobre los tribunales de Ruanda, que dieron origen a través de esta desaparición de más de 800.000 personas, la violación de más de 250.000 mujeres y el éxodo de más de 2 millones de personas, simplemente por enfrentamiento más que todo político y religioso, y que entonces puede escribir sobre esto. Todos los invito a hacer esto, de igual manera sobre lo que sucedió en Yugoslavia. Yugoslavia fue un nombre genérico con el que se conoció un estado multicultural de la península de los Balcanes.
¿Por qué? Porque Yugoslavia era una ciudad con una cantidad extensa de mucho terreno y en la cual posteriormente a esta división por geopolítica que se llevó a cabo y que la cual existió desde 1918 hasta el 2003. Ese estado se conformó el 1 de diciembre de 1918 cuando se proclamó el reino de los serbios, croatas y eslovenos. ¿Qué pasó entonces después de allí, del 1 de septiembre de 1918, cuando se crea el Estado de Yugoslavia? Y pasa ahora, a partir del año del 2003, a desintegrarse como Estado, como nación, y da paso a una cantidad de países que ya se los voy a explicar a ustedes cuáles fueron. En abril de 1992 empezó la guerra que enfrentó durante más de 3 años a los musulmanes, a los serbios y a los croatas, cobrándose la vida de casi más de 100.000 personas y causando cientos de miles de personas que se refugiaron y fueron desplazados. Se cometieron numerosos crímenes de guerra, por lo que la ONU creó en La Haya un tribunal para la antigua Yugoslavia a objeto de sancionar, investigar y penalizar todas estas barbaries que se han cometido. A país de la desintegración de Yugoslavia, entiéndase bien, Yugoslavia se divide, entonces nacen una cantidad de repúblicas. Yugoslavia era una república socialista federativa y se denominaba Yugoslavia, pero estaba integrada por otras repúblicas pequeñas socialistas, de las cuales al eliminarse Yugoslavia, pues se independizaron, y entre esas aparecen Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Ustedes saben que todos estos pequeños países existen y que cada quien tiene su independencia, pero eran producto de la aglutinación que se manejaba antiguamente por Yugoslavia. Pero entonces, después de la desagregación, se agregó el gobierno yugoslavio, se procedió a la división por geopolítica de todos estos países. En marzo del 2002, los gobiernos de Serbia y Montenegro aceptaron retomar nuevamente para tener una forma de cooperación nueva y mucho más débil. Estaba en aquel entonces ellos crearon un ordenamiento para formar un parlamento federal. Y siendo así es cuando Yugoslavia, el 4 de febrero del 2003, al menos por nombre, dejó de existir. O sea, Serbia y Montenegro se reúnen nuevamente en marzo del 2002. Se considera que están debilitados políticamente y económicamente porque estaban y como que estaban y no estaban, y había que eliminar directamente, pasar de borrón y cuenta nueva a eliminar a Yugoslavia, porque todavía decían, no, esos son países pertenecientes a Yugoslavia. Y entonces el 4 de febrero del 2003, cuando se elimina definitivamente el gobierno de Yugoslavia, que había sido creado bajo la dirección de Joseph Broz Tito, líder carismático que mantuvo unida a la República por décadas. Tito basó su discurso en el justo equilibrio interéctico como forma de crear una verdadera unidad de identidad. Por eso Yugoslavia se mantenía, porque Josip Broz Tito fue el creador prácticamente de esa república y siempre manejaba un discurso de que tenía que existir un equilibrio y tenía que haber una cooperación entre todos. Pero lamentablemente son ideas que maneja el hombre, pero después van saliendo apetencias políticas, sociales y económicas, y muchas veces no se va dando resultados lo que la gente va pidiendo o la gente espera, y entonces vienen las disgregaciones y desgraciadamente pues es en el año 2000, en el año 2002 que comienzan a funcionar ya, se comienzan a dividir los países, las ciudades pequeñas en crear unas nuevas naciones, y a partir del 4 de febrero del 2003 que el Parlamento Federal elimina prácticamente a Yugoslavia y le da la autonomía a estos países que he mencionado, que son Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. En el trabajo que ustedes van a hacer sobre esta actividad, pues perfectamente pueden hacer un recuento sobre lo que sucedió en Ruanda, un recuento sobre lo que sucedió en Yugoslavia, y pueden hacer un recuento de cómo está integrado geopolíticamente Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia,
Macedonia, Montenegro y Serbia. Eso lo pueden hacer perfectamente porque es una parte de la clase que estamos dando. Pero que si yo me pongo a explicar país por país, pues aquí vamos a durar prácticamente unos 6 meses. Y recuerden ustedes que el tiempo de esta maestría es rápido y tenemos que sacarlo en cuatro actividades, porque prácticamente una maestría diferente a como se hacía antes de la pandemia, pues uno estudiaba la maestría de un año y en algunas partes estudiaba hasta 2 años. Pero bueno, ahorita las cosas han ido cambiando un poco en la educación, entonces tienen toda la posibilidad ustedes ahorita de poderlo hacer de esa manera. Hay otros juicios que fueron mencionados a través también de algunas actividades que sucedieron y que vamos a hablar rápidamente sobre el juicio que se relaciona con el derecho penal internacional y que es el de Tokio. Los juicios de Tokio los denominamos juicios parecidos a la de Nuremberg, montados para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sería el inicio de la justicia penal internacional bajo el sistema de la ONU, y a partir de ellos y con la adopción del Estatuto de Roma se le dio fundamento legal en 1998. Ojo, estos tribunales penales internacionales nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive había algunos que existían anteriormente, pero se le dio su figura, se le dio su nacimiento, es a partir del año de 1998 que se hacen los estatutos de Roma y se consideran ya los de la Corte Penal Internacional, pero antiguamente se creaban los tribunales penales internacionales de manera accidental para que hicieran sus funciones, pero ya hoy en día están establecidos a través del Estatuto de Roma y creados por la Corte Penal Internacional, que funciona en la Corte, en La Haya, Países Bajos, para que no se vayan ustedes a decir, no, pero ¿por qué 1998 si fue antes? Dentro del contexto histórico, pudiéramos decir lo siguiente: de la derrota de Japón a manos de las fuerzas aliadas en 1945, se decidió crear un tribunal militar para juzgar a los oficiales de las fuerzas japonesas por crímenes de guerra. Japón tuvo su guerra y por el acto de 1945, también pegado con la Segunda Guerra Mundial, se cometieron una cantidad de atrocidades de genocidio y se creó un tribunal especial para juzgarlos a lo que habían pasado en 1945. Esto trajo como consecuencia que 25 jefes militares políticos y funcionarios japoneses, que si no eran militares, eran ministros o eran viceministros o formaban parte de algunas fuerzas policiales, fueron juzgados por haber dirigido y perpetrado una guerra de agresión y de haber cometido o haber ordenado crímenes de guerra y crímenes contra la paz y haber consumado terribles y atrocidades contra la humanidad. Eso sucedió nada más que en Japón. El conocido como el proceso de Tokio acabó con varios dirigentes condenados a morir a la horca y que habían cometido estos delitos a partir del 12 de noviembre de 1948. Para que no se confundan, les voy a explicar rápidamente. Los hechos se suscitaron en 1945. Ojo con lo que estoy explicando. Lo de Japón fue en el año de 1945. Se constituyó los tribunales y se creó un tribunal militar para que juzgaran todos los oficiales y personales civiles que se habían puesto involucrados en delitos de lesa humanidad que atentaron contra la sociedad y cometieron atrocidades y torturas. Y trajo como consecuencia que es a partir del año 12 del mes de enero, el mes de noviembre, día 12 de 1948, que se comenzó a ver los resultados de todo eso, y es cuando se condenan a una cantidad de personas, tanto del cuerpo militar como civiles, que también formaban parte del gobierno para aquel entonces, y fueron condenados a la horca. Así de sencillo. Veredicto poco objetivo. El debate de estos, que se tornó, si se quiere, conocido como el juicio de Tokio, comenzaron ya desde su inicio y en consecuencia de dichos procesos se trataba de una serie de juicios justos por daño fingido a los intereses del pueblo, amantes de la paz, porque Japón siempre fue amante de la paz, pero hubo un grupo que se desvió y quiso hacer lo que le vino en gana y fueron considerados que desviaban los parámetros de la paz. URLA se trataban de los juicios por los vencedores, los aliados contra los líderes de los vencidos. Es decir, Japón, de hecho, en este caso, tanto jueces como fiscales formaban parte del mismo bando
con lo que la posibilidad de un veredicto final objetivo queda muy lejana. ¿Qué quiere decir esto? Los militares que se integraron allí para crear el juicio prácticamente fueron los que ganaron y pasaron prácticamente una factura. Pero independientemente se conoce esto como el juicio de Japón, que sobre eso ustedes también tienen que poder redundar en conocimientos y hacer una buena información al respecto. Pero en este juicio pasó algo diferente. Recuerden ustedes que en la clase, en la segunda clase, en la primera clase, yo les hablaba a ustedes sobre el juicio de Nuremberg y que allí no se pudo juzgar a Adolfo Hitler, pero sí se juzgaron una cantidad de personas, porque resulta que Hitler se suicidó. Entonces, como Hitler se suicida, pues prácticamente no se le hizo juicio. Pero aquí en el Japón sí se pudo juzgar a la cabeza principal, que no era otro sino al emperador Hirohito, que era el emperador de Japón. Pero sin embargo, a Hirohito no se juzgó. ¿Por qué no se juzgó? Porque resulta que el general estadounidense que manejaba todas estas cuestiones, Mar Arthur, dijo, si atacamos a Hirohito y condenamos al emperador a la horca, dijo, ejecutaríamos al emperador y nos pudiera ayudar a controlar la situación y apaciguar los ánimos. Si lo dejamos vivo y lo eximimos de la responsabilidad y utilizamos para que lleve la normalidad al país, pudiéramos ganar más. Eso fue el planteamiento que hizo el agregado militar, un general estadounidense que vino a poner orden en el desorden que había en Japón. Entonces dijo, no, al emperador no lo vamos a sentenciar. Simplemente llegó un convenimiento con él y lo dejaron detenido, pero a cambio que llamara a la población al orden, a la paz, y se ganaba mucho más. Por eso yo siempre he dicho algo a ustedes, desde que estoy dando esta clase, y por eso insisto tanto en la actividad del día 27 que sea presencial, porque podemos allí hablar muchas cosas y identificarnos plenamente quiénes somos y qué hemos estudiado, qué conocimientos tenemos, porque es que en la plataforma si uno comienza a hacer presentaciones de cada quien, primero no la pudiera hacer con ustedes porque del grupo que tengo como asistente solamente he visto a uno que muy gentilmente ha estado en la plataforma y otro que vino una vez a hablar conmigo y hoy me volvió a llamar. Pero el resto, todos brillan por su ausencia. Yo ni siquiera los conozco. Había un insigne venezolano que decía, mi amigos invisibles, y ese no era más sino el doctor Arturo Ulapietri. Entonces yo pareciera que yo también tengo un grupo invisible. Pues yo pues no conozco a ninguno, nadie se ha presentado, no sé quiénes son, solamente les he hecho unas evaluaciones y los cuales pues me tomo un momentico para que vean que estoy pendiente. La actividad hay que entregarles el día 22, la primera. El señor William la envió. María Mora, María la envió también esa vez. Mary Paola la envió 4 días después. Alberto Delgado la envió. Eric Rueda la envió también a la fecha indicada. La segunda actividad, señor William la envió. María la envió. Mary Paola no ha enviado. El señor Rueda la envió. Y lo envían, los demás brillan por su ausencia. Entonces, pues, vamos a tener que traer al general estadounidense Mark Arthur para que ejerza la diplomacia, a ver si cumple con sus trabajos. Pero ya hablando en serio, yo creo que en todo conflicto y en toda actividad política debe existir la diplomacia. La diplomacia es el mejor proceso para llegar a acuerdos y para que la gente pueda plantear sus quejas y hacer determinados acuerdos, pero acuerdos de fiel cumplimiento. Porque sentarse a firmar un acuerdo hay que ser responsable de lo que se firma. No es que firme un acuerdo y después salgo diciendo que no firme nada y no le paro lo que yo firmé. Porque eso ya es un acto más de irresponsabilidad, de rebeldía y de hacer caso omiso a lo que firmo yo como persona. Así de sencillo es.
Si yo le estoy diciendo a ustedes, mire, yo tengo todo lo que ustedes me han enviado, lo he leído todo, sé cuántas hojas me envió cada uno, sé en qué errores cometieron, qué errores no cometieron, sé quién hizo prácticamente, ojo, dejen de estarse copiando todo y mandando casi la hoja del cuaderno, del libro, ¿no? Porque también lo sé yo cuando pasa eso. Estos sistemas tienen una teclita que uno le mete el dedito y inmediatamente se pone todo azul. Eso significa plagio. Entonces, no digo que no lean, pero traten ustedes de aglutinar algunas ideas que tienen ustedes que sacar a relucir para que puedan cumplir un trabajo bien. Entonces, por eso es que la importancia de las clases presenciales. Porque uno como docente pues puede evaluar simplemente cuando una persona se para allí, porque muchas veces preguntando o parándose, no importa que uno se equivoque, pero no aprende, porque por lo menos lo regaña porque está equivocado, pero escucha al otro y el otro escucha al otro, entonces hay una lluvia de ideas, de información, y eso ayuda a mejorar el conocimiento. Pero cuando uno se sienta frente a un computador, si es que se siente, y si una vez que lo manda a hacer el trabajo con otro, pues ni sabe qué le hicieron. Entonces, eso es lo que suele pasar muchas veces. Por eso la importancia de la clase presencial, como yo le estoy planteando a ustedes para el día 27 a las 3 de la tarde, nos sentamos, cada quien hace una exposición y hay que evaluar la cuarta clase, pero me tienen que hablar de las tres anteriores y tienen su puntuación. Porque la idea no es perjudicar a nadie, es que ustedes aprendan, pero tienen que presentar las cosas como son. Porque aquí para ganar puntos, don Regalón no está aquí. Así de sencillo. Con todo el respeto que ustedes se merecen, tienen que cumplir. Tienen que mejorar la presentación de los trabajos, porque los trabajos, cuando uno comienza a estudiar preescolar, lo enseñan a cómo hacer el trabajo. La mamá o el papá de uno le hacen las hojitas, le rayan las hojitas con color, le ponen un muñequito, todas las cosas. Cuando uno va para primaria, sigue con algunos colores. Cuando va para bachillerato, ya a uno no le gusta la raya y nada, porque ¿qué van a decir? Me va a rayar a mí en el colegio. Es como cuando uno va para bachillerato, ya no lleva lonchera porque le da pena, ni mucho menos que lo espere el papá en la puerta del colegio a uno ni que lo lleve, no ya le da pena con los panas. Y cuando va a la universidad, pues ya a otro nivel, ya uno va solo y tal. Pero no se justifica que vayan para maestría y ni siquiera se acuerden cómo presentar un trabajo cuando recién en primaria. Entonces, a corregir esos errores. Estamos manejando la diplomacia del diálogo para que ustedes puedan corregir. Entonces, eso fue lo que sucedió con el juicio de Japón. El general MacArthur dijo, no vamos a tomar prisionero a Hirohito, lo vamos a retener, lo vamos a obligar que llame al pueblo a la paz, a la tranquilidad, y eso fue lo que se hizo. Disculpen, eso fue lo que se hizo en aquella oportunidad. Entonces, dicho esto, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener cuidado de saber entender y manejar la diplomacia. La diplomacia no solamente la manejan los gobiernos, la diplomacia también sirve para manejarlo nosotros mismos como personas, porque yo tengo un conflicto en mi casa, ¿qué hace uno? Maneja diplomacia. ¿Quién nos enseñaron a ser diplomáticos? Lo mismo nuestros padres cuando nos criaron, porque muchas veces para darle a uno sopa, pues le caían a mentiras y manejaban la diplomacia con uno, entonces uno aceptaba comerse la sopita y después no le cumplían a uno, pero había una diplomacia. Cuando uno está cortejando a una dama, ¿qué hace? Es diplomático. Cuando la dama lo quiere cortejar, no es diplomático. Y cuando la dama lo quiere sacudir a uno, pues entonces se inventa un discurso para decir uno vaya. Y si uno está casado para plantear el divorcio, pues le plantean un discurso diplomático. Y uno dice, bueno, pues tiene razón, me voy. Entonces, la diplomacia funciona. Entonces, yo no puedo llegar a creer cómo los gobiernos no sepan manejar la diplomacia. Es bastante preocupante. Ahora, dicho esto, el general MacArthur logró de esta manera eximir al emperador Hirohito y lo hizo única y exclusivamente para controlar la situación y apaciguar los ánimos y conllevar a Japón a un encajonamiento para convertirlo hoy en día en una potencia. Fíjese usted lo que es la sabiduría de 1940 y tanto, ¿no? Ya que el señor, si hubiera hecho todo lo contrario, pues de repente hubiera quedado un país obsoleto allí, todo acabado. Pero no utilizó aquella figura de Hirohito y esa figura se ha ido llevándose a través de los años, porque eso Japón tiene una monarquía y casi por lo regular casi todos los emperadores se llaman Hirohito, es un apellido Hirohito. Entonces, todo sigue siendo la cadena de aquellos que estuvieron en aquel tiempo, pero todos esos emperadores buscan ¿qué? El beneficio para su país. Por eso Japón tiene una regla de convivencia, por eso los niños que están en preescolar los ponen a lavar los baños, les enseñan una cantidad de principios, de valores, y por eso el japonés tiene otro sistema de vida diferente a lo que tienen los demás países. Pero gracias a dos personas, a una persona que lejos de ser, de utilizar la fuerza que tenía, el poder que tenía, como era el general MacArthur,
Digo, no, vamos a ejercer la diplomacia, y Hirohito aceptó ese perdón, se comprometió, lo cumplió, y ahí está lo que sembraron hace un montón de años, y está a la vista lo que es Japón hoy en día. Entonces creo que eso nos llama bastante la reflexión. Entonces, dicho esto, señores, quedan algunas cosas para hablar en la próxima clase: cómo funciona la Corte Penal Internacional, cómo funciona la Corte de los Derechos Humanos, cómo está constituida la Corte Internacional, y de igual manera podemos hablar sobre los delitos de lesa humanidad y cómo está constituido los delitos de humanidad y cuál es el código que se maneja para establecer los delitos de lesa humanidad. Y también vamos a hablar sobre los fiscales de la Corte, qué es lo que hace el fiscal penal internacional, cuál autonomía tiene, y ve lo que es una figura de mucho poder en la Corte Internacional Penal, y no como algunos gobernantes de turno quieren ver que el fiscal de la Corte Penal Internacional es un blandeble que lo pueden manipular, hacer lo que le venga en gana. El fiscal presenta las acusaciones que guardan relación con delitos de lesa humanidad a través de unas investigaciones, y posterior, tarde que temprano, son tomadas en cuenta, y tarde que temprano la Corte Penal Internacional aplica las sanciones respectivas. Dicho esto, apreciados participantes, les invito cordialmente, utilizando la diplomacia, a corregir todos esos errores que están cometiendo en la presentación de los trabajos. Recuerdo, este trabajo debe ser mínimo de 8 páginas, este trabajo. No contando la carátula ni contando la bibliografía que... Mire, yo no tengo nada de bobo para dar clase. Yo no puedo entender cómo un participante me coloca una carátula que no guarda ninguna relación con lo que es de un maestrante, y me anexa en bibliografía 6, 8 tomos. Y me envía un trabajo de 3 páginas. De 3 páginas. Cuando una persona consulta 8 libros, para que tengan ustedes idea, 8 libros quiere decir, 8 libros tienen, póngale cada libro que esté compuesto por 100 hojas, que tienen muchas más, pero vamos a poner 100 hojas. Quiere decir que esa persona consultó 800 hojas. Se dedicó a leer muchísimo. Y el resumen que sacó fueron nomás 3 hojas. Entonces le hago la pregunta a usted: ¿leyó esos 8 tomos? No, no lo leyó. Ni mucho menos pudo haber sacado esas 3 hojas. Nomás tenía, eso es suficiente material académico para haber hecho, si se quiere, prácticamente un libro sobre el mismo temario, con algunas críticas y algunas recomendaciones, porque leer 800 páginas, siquiera le da para sacar 100 páginas para él. Nos mandaron 3 páginas. Y de esas 3 páginas, yo creo que 2 páginas y cuarto son copia de hoja. Señores, vamos a hacer las cosas bien. ¿Ok? Bueno, dicho esto, esta es la tercera actividad. Dedíquense, me van a enviar solamente lo que tiene que ver con el problema de Ruanda, el problema de Yugoslavia, el problema y cómo se vivió cada los países que están compuestos cada uno en Yugoslavia hoy actualmente, y el problema de Japón. ¿Ok? Bueno, que tengan un feliz fin de semana, y este trabajo deben de enviarlo, como lo estoy haciendo hoy lunes, deben de remitirlo, Dios mediante, el día... Habíamos dicho que para el día 14. El día 14 a las 12 del mediodía deben estar instalados todos los trabajos en la plataforma. Lean lo que envié, corríjanlo, y cada quien hágase su autocrítica. Yo no voy a mencionar personas aquí porque no es la forma de hacerlo. Estoy utilizando la diplomacia que utilizó Matt Arthur cuando el conflicto de Japón. Feliz semana, y que el gran creador pues les ayude y les ilumine. Que la pasen muy bien.